sábado. Que el Señor te bendiga, mi querido joven, mi querido hermano. Tú que nos estás viendo ahí desde la comodidad de tu casa, puedes estar en tu sillón, en tu hamaca, donde estés. Reciba un cordial saludo y un abrazo fraternal de su amigo y pastor Reinaldo Corbera. Especialmente quiero mandar un saludo a todos los hermanos que nos están viendo parte de esta conferencia de la Central California Conference. También un saludo especial para aquellos hermanos que nos miran más allá, que están en México, hermanos que están en Centroamérica, incluso Sudamérica también, que nos están viendo por este medio. Gracias por estar con nosotros, de verdad. Muchas gracias. Dios te bendiga en este día especial. Y sin duda alguna, Dios tiene algo especial para ti en este momento. Su palabra siempre está para darnos ánimo, para motivarnos, para decirnos qué decisiones tomar. En forma muy especial, quiero compartir contigo una historia maravillosa. Una historia donde vamos a aprender dos factores importantes. Vamos a decir los dos pilares en nuestra vida espiritual, nuestro caminar como cristianos. La primera, la fe. Y la segunda, la paciencia. Yo creo que como cristianos son dos cosas que a veces nos cuesta o las cosas que batallamos, la fe y la paciencia. Como jóvenes tenemos esas luchas de ser impacientes, queremos a veces hacer las cosas, ¿verdad?, a nuestra manera, a como se nos dé la gana muchas veces. Y nos desesperamos y tomamos decisiones impulsivas por no saber esperar. Como también a veces dudamos de si Dios contesta nuestra oración o si Dios realmente nos escucha. Así que vamos a aprender de dos personajes en la misma historia que tuvieron que ejecutar tanto la fe como la paciencia. Algo tremendo, una historia basada en hechos reales, con el personaje principal, más importante, Jesús, como ese personaje que libera, que transforma, que restaura, pero que a la vez es el que nosotros debemos depositar nuestra fe y nuestra paciencia. ¿Qué te parece? Vamos a entrar de lleno, pero quisiera que oráramos antes de abrir la palabra de Dios para que estudiemos bien esta maravillosa historia. Acompáñame ahí donde estás, inclinando tu rostro y cerrando tus ojos. Oremos. Dios y amante Padre, gracias te damos por tu amor, por tu misericordia. Pedimos en este momento, Padre, que nos puedas acompañar a abrir tu palabra. Que seas tú en este momento que nos hable, que nos nutra nuestra vida espiritual. Que, Señor, al terminar este mensaje tengamos claros esos dos aspectos importantes, la fe y la paciencia. Para cuando vengan momentos difíciles, tengamos claro que si confiamos en ti plenamente, tú vas a contestar a tu tiempo adecuado. Gracias, Padre, por dejarnos estudiar tu palabra y por saber que tú siempre estás con nosotros. En Jesús lo pedimos todo. Amén y amén. Acompáñame a Marcos capítulo 5, versículo 41. Vamos a leer esta historia para que tengas un contexto histórico, el entorno correcto, vamos a decirlo así, para que entendamos bien esta bella historia. Algunos ya se la saben, algunos ya me la sé de memoria, algunos pueden decir, no, sí, yo ya la he estudiado, ya la he escuchado muchas veces. Pero mi estimado hermano, siempre terminamos aprendiendo algo nuevo de todas estas historias. No importa las veces que la leamos, Dios siempre nos habla. Muy bien, San Marcos capítulo 5 versículo 21 y dice así: después de que Jesús regresó al otro lado del lago, en la barca, se reunió alrededor de él una gran multitud a la orilla. Versículo 22, llegó entonces uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo. Al ver a Jesús se arrojó a sus pies, suplicándole con insistencia: mi hija está muriendo, ven y pon tus manos sobre ella para que sane y viva. Jesús fue con él y lo seguía la gran multitud, la cual lo apretujaba. Versículo 25. Había entre la gente una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias. Había sufrido mucho a manos de varios médicos y se había gastado todo lo que tenía. En lugar de mejorar, era peor. Cuando oyó hablar de Jesús, se acercó por detrás entre la gente y tocó su manto. Versículo 28. Pensaba, si tan solo logro tocar su ropa, quedaré sana. Versículo 29. Al instante cesó su hemorragia y se dio cuenta que su cuerpo había cambiado y había quedado libre de aquella aflicción. Versículo 30. Al momento también Jesús se dio cuenta de aquel poder que había salido de él, así que se volvió a la gente y preguntó: ¿quién me ha tocado? Versículo 31. Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la gente te aprieta y aún preguntas quién me ha tocado? Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho.
La mujer, sabiendo lo que había sucedido, se acercó temblando de miedo y arrojándose a los pies le confesó toda la verdad. Jesús le respondió, versículo 34, hija, tu fe te ha sanado, vete en paz y queda sana de tu aflicción. Versículo 35, todavía hablando con Jesús, cuando llegaron uno de los hombres de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle, tu hija ha muerto. ¿Para qué sigues molestando más al maestro? Sin hacer caso a la noticia, Jesús le dijo al jefe de la sinagoga, no temas, cree solamente. No dejó que nadie lo acompañara, excepto Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Cuando llegaron a la casa del jefe de la sinagoga, Jesús notó que era alboroto y que la gente lloraba y daba grandes alaridos. Entonces les dijo, ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, sino duerme. Entonces empezaron a burlarse de él, pero él los sacó a todos. Tomó consigo al padre y a la madre de la niña, y andando para la niña que estaban con él, y entrando donde él estaba con la niña, la tomó de la mano y le dijo, Talita cum, que significa, niña, a ti te digo, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó enseguida y comenzó a andar. Ante este hecho, todos se llenaron de asombro. Mi querido hermano, mi querido joven, esta es una historia, como te decía al principio, donde vamos a entender la fe y la paciencia. Estos dos personajes tuvieron que ejecutar tanto la fe y la paciencia. Dos historias totalmente diferentes, pero con el mismo objetivo, teniendo fe y teniendo paciencia. Mi querido joven, esta historia es interesante porque Jesús viene de ser rechazado del otro lado del lago, porque allá había liberado a un endemoniado y decían, los demonios le hacen caso. Así que lo habían echado de la sinagoga, lo habían echado de ese pueblo. Es curioso que cuando llega al otro lado del lago, la multitud está ahí esperándolo. ¿Por qué? Porque sabían que Jesús de Nazaret, ese médico de médicos, ese que predicaba bello, que deleitaba los oídos, estaba llegando a ese lado del lago. Y había ahí miles de personas esperándolo. Recordemos que cuando la Biblia dice miles, no se refiere a verdad, la palabra multitud no se refiere a un grupo pequeño, sino que son miles de personas. Recordemos que cuando Jesús hace aquel milagro de multiplica los panes y los peces, dice que solamente contaron los hombres, 5,000 hombres. No contaron, ¿verdad?, la familia. Interesante. Miles de personas esperaban en ese momento a Jesús en ese lugar. ¿Para qué? Para ser sanados. Algunos estaban ahí tal vez por escuchar quién era Jesús, por escucharlo predicar, por verlo cómo sanaba, para alimentar su vida espiritual. Algunos tal vez ahí solo por curiosidad, para ver quién era Jesús. Llama la atención que dice que Jairo, un jefe de la sinagoga, imagínate, jefe de la sinagoga de otro lado lo habían echado, y este jefe de la sinagoga depositó la fe en Jesús. Recordemos que un jefe de la sinagoga en aquel tiempo era una persona muy importante, Era como estar en un puesto como un alcalde. Era importante ese puesto que él tenía, por la cual él estaba acostumbrado a que la gente se arrodillara ante él, la gente le hiciera caso, obedeciera a sus mandatos. Pero en ese momento no le importó que la multitud de gente, los miles de personas que estaban ahí, lo miraran que tenía que llegar a los pies de Jesús. Y lo primero que hace es arrodillarse ante él, como signo de humildad, dejando todo su cargo, todo su puesto social ante la mirada de aquella gente. No le importó y se arrodilló ante Jesús y le dijo, quiero que vayas a mi casa porque mi hija está agonizando. Ve para que pongas tu mano sobre ella y quede sana y viva. Jesús le dice, viendo la fe de Jairo, vamos a tu casa. Jairo tuvo fe y no le importó meterse entre tanta gente ahí para llegar a la presencia de Jesús. Y Jesús empieza a avanzar con él, pero dice que mientras van avanzando, la gente aprieta a Jesús ahí, lo van apretando y hacen que el avance de Jesús sea más lento, aquel caminar sea más lento. También los discípulos van apartando a la gente. Jairo también, a un lado, tengo que llegar a mi casa, a un lado. Va apurado a llegar a su casa porque su hija se está muriendo. Y dicen que entre ese momento, yo no sé cuántos de ustedes, cuando han estado haciendo fila en un banco o en un supermercado y ya llevas un buen rato esperando, ¿verdad?, tu turno para pasar a caja,
y de repente ves que, ¡pum!, se cuela alguien por ahí, se mete alguien. Yo no sé cómo te has de sentir, ¿verdad? Como ese, bueno, ¿y qué le pasa? Qué atrevido, ven que yo estoy aquí hace rato y se va a meter así por así. No es posible, ¿verdad? Entonces sentimos aquí aquel enojo. Dice que ahí la historia cuando van avanzando, tal vez van avanzando poco a poco, lento. Y la mujer dice, si tan solo logro tocar el manto de Jesús, yo voy a quedar sana. Y dicen, entre la multitud extiende su mano y logra rozar el manto de Jesús, la ropa de Jesús. Y Jesús, al sentir el poder que sale de él, se detiene. Y entre la mirada de tanta gente, oh, Jesús se detuvo, ¿qué pasó? Y Jairo, ¿pero por qué se detiene el maestro? Pregunta, ¿quién me ha tocado?, dice Jesús. Y los discípulos dicen, Jesús, maestro, ves que la gente te va empujando, te va tocando y aún así preguntas quién te ha tocado. O sea, es una pregunta sin sentido, ¿no? Pero Jesús sabía quién lo había tocado. Lo que él quería es que esa persona llegara ante su presencia y cara a cara tener esa relación, verse cara a cara. Así como esa relación que Jesús quiere tener contigo, mi querido joven, y conmigo. Contigo, mi querido hermano, y conmigo. Quiere tener esa relación cara a cara, donde tú y yo vamos a podernos desahogar y decirle, maestro Jesús, yo quiero que me ayudes en esto. Jesús solamente te dice, no temas, crees solamente. Mi querido joven, dice ahí que cuando la mujer ya toca el manto de Jesús y pregunta a Jesús quién me ha tocado, la mujer, sabiendo, dice, con miedo, empieza a salir de la gente apenada porque todo el mundo está en la espera de quién fue el que tocó a Jesús, quién interrumpió el avance de Jesús. La mujer apenada, y lo primero que hace ante la mirada de toda la gente es también arrodillarse ante la presencia de Jesús, como un rito de humildad, de decir, estoy aquí con todo lo que tengo, con mis problemas, con mis dolencias, con mis cargas, estoy aquí a tus pies. Mi querido hermano, mi querido joven, yo no sé cuál sea tu situación en este momento. Puede ser económica, salud, familiar, X. Para Jesús no hay nada imposible. Si tú vas así como Jairo, la mujer del flujo de sangre, con humildad, no importando tu estatus social, si eres de alta clase o de clase media o de clase baja, ante los ojos de Jesús, todos somos iguales. Y Él obra en nosotros de igual forma, con amor y milagros en abundancia. Él solo quiere que seas humilde y que le dejes saber cuál es tu problema, pero lo hagas con fe y paciencia. La mujer le demostró a Jesús, le llevó todo. Aquí estoy yo, así como soy, con todos mis defectos, con todos mis problemas. Imagínate una mujer que ya sufrió 12 años. Recuerda que en el tiempo de Jesús, toda aquella persona que adquiría una enfermedad era considerada una persona maldita o pecaminosa, porque decían, ha pecado, entonces Dios la ha castigado con esa enfermedad. Era totalmente aislada de la sociedad, echada de su casa hasta por su propia familia. Imagínense la mujer maloliente, o que tal vez aquel mal aspecto, porque había gastado, dice, todo lo que tenía, se ha quedado sin nada. Más bien era peor, dice ahí la historia. Y ante los ojos de toda la gente, Jesús le dice, mujer, tu fe te ha sanado. Vete y queda libre de tu azote, de tu castigo, de tu enfermedad y otras versiones. Pero la mujer tuvo paciencia y tuvo fe en confiar que solamente tocando el manto de Jesús iba a quedar sana. Ese personaje ya quedó sanado, ya quedó contestada su petición. Pero está el otro personaje que está viendo aquel evento, aquello que está sucediendo, que esa mujer interrumpió el avance, interrumpió la llegada a tiempo de Jesús hacia su casa para impedir que su hija muriera. Y ante los ojos de la gente llega uno de los sirvientes de la casa de Jairo y le dice, ya no molestes más al maestro, tu hija ya ha muerto. Wow, yo no sé, mi estimado hermano, yo no sé cuántos de ustedes ya son padres. Y no sé si su hijo alguna vez se ha enfermado y han buscado hasta el mejor médico, la medicina, andan ahí buscando la mejor medicina para dársela para que su hijo ya no se sienta mal. Imagínate cómo se debe haber sentido Jairo en ese momento, decirle que estuvo a minutos, a pocos segundos llegar a su casa a tiempo, pero por la mujer que interrumpió el avance de Jesús, ya no llegó a tiempo para poder impedir que su hija muriera.
Te debe haber sentido enojado, frustrado, un coraje con la mujer porque esa mujer tuvo que atravesar e impedir que Jesús llegara a tiempo a mi casa. Sabe tal vez tu corazón quebrantado en ese momento. Pero Jesús ve tal vez a Jairo así desesperado, quebrantado, y se acerca y le dice: no temas, cree solamente. Jesús te dice: no importa lo que estés pasando, cree solamente. Mi querido joven, no sé qué difícil esté en este momento tu situación. Dios te dice: cree solamente. Mi querido hermano, yo no sé tu situación. Jesús te dice: cree solamente. Cree solamente. Jesús dice que le pide a Pedro, a Jacobo y a Juan que lo acompañen. Y empiezan a ir a la casa de Jairo. Llegan a la casa de Jairo. Dice la escritura que cuando él entran, miran aquel alboroto, que hay mucha gente llorando. Y él dice: ¿por qué lloran? La niña no está muerta, solamente duerme. Dice que algunos ahí se burlaron de él. Mi querido joven, no importa cuánta gente se burla de ti por decir que eres cristiano, por decir que oras en frente de la gente, por decir que estás orando por aquella petición y Dios no contesta tu oración. Mi querido joven, tú sabes, mi querido hermano, solo tú sabes al Dios que le oras, al Dios a que le sirves. Si tú tienes esa convicción, esa fe de que le sirves a un Dios vivo, a un Dios que para Él no hay nada imposible, a un Dios que restaura, a un Dios que sana, no tengas miedo y mucho menos te dé vergüenza. Aunque se burlen de ti, tú conoces el poder de tu Dios. Tú conoces lo que Dios ha hecho y lo que Dios hace. No sientas miedo, ni temor, ni vergüenza. Deja que se burlen y deja que mismo Dios se encargue de con tu vida y esos milagros, esa respuesta a esas oraciones, cae en la boca de aquellos que se burlan. Porque tú sabes al Dios que le sirves, al Dios que le estás pidiendo, a un Dios vivo. Mi querido joven, mi querido hermano, ante los ojos del padre y la madre de aquí y sus discípulos, aquella niña dice que Jesús le dice: Talita cum, y niña despierta. Y Jesús aquí es donde entra el amor tan maravilloso de Dios, ese Dios que es tan protector y proveedor a la misma vez. Dice ahí que cuando la niña se despierta, Jesús da una orden y le dicen: denle de comer. Jesús no solamente está preocupado por ti, tu vida espiritual, sino que también en lo material. Jesús provee todo para ti. Jesús te provee salud, te provee alimento, te provee trabajo, te provee ayuda financiera para tus estudios. Dios siempre está pendiente de sus hijos. Pero solamente dice: tenme fe y tenme paciencia. All you gotta do is trust in me and be patient. I'll answer your prayer. I'm working on it. All you gotta do is wait a little bit. Just give me time. I'm figuring this out. I'm going to give you the answer you need in the perfect time that you need. Just let me do my part. All you gotta do is just trust, have faith in me, and be patient. I'll answer your prayer. Jesús dice: solamente dame tiempo. Voy a solucionar tu petición. La voy a contestar. Solamente ten fe y ten paciencia, mi querido hermano. Dios hace milagros. Yo sé que en este momento Dios ha hecho muchos milagros en tu vida. Y estoy 100% seguro que tú le has pedido muchas cosas a Dios y Dios te las ha dado. Y tal vez por una cierta razón a veces dudamos. Pero déjame decirte, piensa y recuerda que todas aquellas cosas que tú le has pedido a Dios y Dios te las ha contestado, es porque se preocupa por ti. Y si no ha contestado todavía lo que le has pedido, es porque Dios ya está trabajando en ello, o porque Dios te está diciendo: no es el momento adecuado, o no, esto no es bueno para ti. Te voy a dar algo que tú necesitas y algo mejor para ti. Pero tienes que confiar, tener fe y tener paciencia a la vez. Estos dos personajes ejecutaron la fe y la paciencia y tuvieron su recompensa. La mujer quedó sana de hace 12 años de enfermedad. La hija de Jairo fue restaurada, fue despertada de aquel sueño. Y ante mucha gente, mirada de miles, estas dos personas fueron curadas y fueron restauradas. Ante los ojos de miles, Dios obró y hizo un milagro. Deja que Dios se encargue de tu petición. Solamente, mi querido joven y mi querido hermano, ten fe y ten paciencia, que Dios contesta todo a su tiempo adecuado, a su tiempo perfecto. Mi querido joven, quiero terminar diciéndote lo siguiente: Dios te ama y Dios se preocupa por ti. Solamente dale tiempo para que conteste tu oración. Solamente ten fe y confía
Él sabrá cuándo y dónde y en qué momento te dará lo mejor. Escucha bien, lo mejor para ti. He's going to give you the best he can. Y cuando Dios da lo mejor, créeme que son a veces hasta el doble, hasta el triple las bendiciones de aquella petición que tú le has dicho a Dios. Así que mi querido joven, ten fe y ten paciencia, pero sobre todo, cree solamente. Dios te bendiga. Un abrazo.